Hola de nuevo. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la definición, las principales etiologías y así como el cuadro clínico de los trastornos metabólicos, iniciando con la acidosis metabólica. La acidosis metabólica es el trastorno del desequilibrio ácido-base, el cual va a estar caracterizado por un incremento en la concentración de hidrogeniones que va a producir una disminución del pH sistémico. A su vez, puede presentar una disminución en la concentración plasmática de bicarbonato y una concentración de una presión parcial de dióxido de carbono con una concentración normal o tendencia a la disminución. Dentro de la acidosis metabólica vamos a tener dos tipos, aquella que tiene un anión gap elevado y la acidosis metabólica con anión gap normal. Para esto tenemos que realizar el cálculo del anión gap con la siguiente fórmula, que es el sodio, la suma del sodio más el potasio, menos la suma del cloro más el bicarbonato, teniendo como constantes normales un valor de entre 8 a 12, o lo que es igual 10 más menos 2 puntos. Teniendo en cuenta esta clasificación, cuando hay un aumento del anión gap, vamos a tener que generalmente las causas van a ser por una ganancia de ácidos, también denominándose una acidosis metabólica normoclorémica. Las principales etiologías que causan este tipo de acidosis van a ser la insuficiencia renal, la cetoacidosis, la cual puede ser diabética, alcohólica o por ayuno prolongado, la producción de ácido láctico o acidosis láctica, la cual la podemos encontrar tanto en estados de choque, en pacientes que requieren nutrición parenteral, en intoxicación con alcohol etílico, en pacientes que presentan leucemia o tumores sólidos, o también se puede presentar en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida. También podemos encontrar acidosis metabólica, se puede producir por drogas y fármacos, abuso de drogas y fármacos, como son los salicilatos, el metanol y etilenglicol, así como también producido por una rhabdomiólisis masiva. Dentro de las causas de un anión gap normal, que generalmente se produce por una pérdida de bicarbonato, denominándose una acidosis metabólica hiperclorímica, podemos encontrar tres grupos: por pérdidas gastrointestinales de bicarbonato, en las cuales se pueden encontrar las diarreas, el ilio, fístulas pancreáticas o biliares intestinales, ureteroenterostomía, entre otras, y así como también la administración de ácidos como el cloruro de amoníaco y el clorhidrato de lisina o arginina, o pérdidas renales netamente renales, como es la acetazolamida, el hiperparatiroidismo primario o las acidosis tubulares, ya sean proximales o distales. Dentro del cuadro clínico que produce este trastorno, vamos a encontrar diversas síntomas, como son fatiga, anorexia, puede haber confusión, taquicardia y taquipnea, deshidratación, va a haber generalmente siempre una alteración del estado de conciencia que puede ser progresivo, que puede ir desde la letargia, el estupor y llegar hasta lo que es el coma. También en estos pacientes es muy común que se presente disnea con la consecuente fatiga o fatiga de lo que vienen siendo los músculos respiratorios. Aquí podemos observar un algoritmo que nos ayuda para establecer la etiología de nuestro diagnóstico de acidosis metabólica, en el cual, como habíamos comentado anteriormente, lo primero que hacemos es calcular el anión gap. Una vez que sabemos si es de anión gap elevado o normal, vamos a seguir las diferentes ramificaciones. Si es una acidosis metabólica con anión gap elevado, lo principal, hay que medir las cetonas en orina, ya que nos vamos inclinando hacia las principales causas de este tipo de acidosis metabólica. Si se encuentran aumentadas,
hay que hacer una medición de la glucosa sérica y en dado caso de que esta se encuentre aumentada, pues podremos integrar un diagnóstico de una cetoacidosis diabética. En caso de que las cetonas se encuentren aumentadas, pero no hay aumento de la glucosa, podemos atribuir una cetoacidosis de un origen no diabético, que puede ser una cetoacidosis alcohólica o un ayuno prolongado. Mientras que cuando no hay elevación de las cetonas, ya nosotros tenemos que pensar en otros trastornos, principalmente en aquellos que puedan producir ácido láctico, entre ellos de manera primordial la presencia de infecciones o también estados de hipoperfusión tisular que causen estos, generalmente en los estados de choque. En dado caso de que no encontremos alguno de estos datos para atribuir la etiología de nuestro diagnóstico, ya sería cuestión de buscar otras etiologías como la insuficiencia renal, así como también la intoxicación por el abuso o uso de drogas o sustancias, como viene siendo el metanol, el etanol y el etilenglicol. Mientras que en las acidosis metabólicas con un hiato, con un union gap normal, lo primero que tenemos que hacer es medir la concentración de electrolitos en orina mediante la siguiente fórmula, que es el cloro urinario menos la suma del sodio y el potasio urinario. Esto nos va a dar una relación. Si el cloro es mayor a esta suma del sodio y el potasio, nos quiere decir que la causa de esta acidosis metabólica es de un origen extrarrenal. En este caso, lo más frecuente, pérdidas gastrointestinales, como pueden ser diarreas crónicas, ilio, fístulas. Mientras que si la relación del cloro viene siendo negativa con respecto a la suma del sodio y el potasio, van a ser una etiología de causa renal por pérdidas netamente urinarias, en donde puede entrar una insuficiencia renal, una acidosis tubular proximal y una acidosis tubular distal también. La alcalosis metabólica. Tenemos que la alcalosis metabólica es el trastorno del desequilibrio ácido-base, el cual va a estar caracterizado por una disminución en la concentración de iones hidrógeno, que a su vez va a provocar un aumento del pH sistémico. También podemos encontrar en este tipo de trastorno una elevación de la concentración plasmática de bicarbonato y una presión parcial de dióxido de carbono con una concentración normal o con tendencia a la elevación. En este tipo de trastornos, las principales etiologías que pueden ocasionar una alcalosis metabólica son las pérdidas gástricas, que son de las principales, vómitos generalmente de contenido gastroalimentario, y la ingestión crónica de diuréticos, que pueden ser de asa o tiacídicos, que van a causar un aumento en la eliminación de iones de hidrógeno por la orina. Otras causas que pueden presentarse son estados polihipercápnicos, gastrocistoplastía, fibrosis quística y estados hipercalcémicos, así como una ingesta de bicarbonato, ya sea de manera oral o parenteral. Generalmente, el tratamiento de todas estas causas de alcalosis metabólica va dirigido al control de cada una de ellas. Viéndolo en otra clasificación por medio de su mecanismo de acción, tenemos que la alcalosis metabólica se puede dividir en aquella que tiene una pérdida de sodio, cloro, hidrógeno y agua, como es más frecuente en vómitos o en la aspiración gástrica, la administración de diuréticos o la clorhidrorea congénita. También puede ser una etiología importante, la depleción de potasio, ya sea por déficit de la ingesta, por una pérdida gastrointestinal o una pérdida netamente urinaria. La actividad mineralocorticoide también tiene que ver con trastornos como el aldosteronismo primario, el síndrome de Cushing, el síndrome de Bartter y déficits enzimáticos adrenales. Y así como el álcalis
la administración de álcalis exógeno, que es bicarbonato, citrato o gluconato, de manera oral o por vía, este, por vía parenteral. El principal cuadro clínico que generan este trastorno de alcalosis metabólica va a ser la presencia de apatía, confusión, arritmias cardíacas, irritabilidad neuromuscular, vómito, bulimia, así como estados de hiperreflexia o hiporreflexia, y pueden llegar hasta las convulsiones, crisis convulsivas. ¿Qué tal? Vamos a continuar con los temas. Yo les voy a hablar sobre el tratamiento de los trastornos metabólicos. Vamos a iniciar con el tratamiento de la acidosis metabólica. El tratamiento de la acidosis metabólica, como ya vimos, va a ir encaminado hacia las causas. ¿Qué nos está provocando esa acidosis? El tratamiento y control de la diabetes, por ejemplo, en el caso de una cetoacidosis diabética, así como el aporte del déficit de bases. Generalmente se indica o se dice que vamos a dar un aporte de bicarbonato siempre y cuando nuestro pH sea inferior a 7.2. En todo caso, siempre vamos a tener que hacer una corrección lenta. Para esto tenemos 12 horas para hacer esta corrección y evitar complicaciones, de las cuales vamos a hablar más adelante. La indicación o de las indicaciones para la administración IV del bicarbonato va a estar disponible dependiendo las presentaciones de este. De 1 miligramo o un miliequivalente, de 1 a 6 miligramos o que equivale a 17 miliequivalentes en 100 mililitros. Cada hospital o cada unidad tiene sus presentaciones, estas dos son las más comunes y nosotros en nuestra unidad utilizamos la de 17 miliequivalentes en 100 mililitros. La cantidad a administrar para lograr un determinado incremento en la concentración de bicarbonato va a depender o la vamos a utilizar de acuerdo a la siguiente fórmula, que va a ser 0.4 por el peso de nuestro paciente por el incremento deseado de miliequivalentes. Recordemos que este incremento va a ir de 1 a 3 miliequivalentes por kilogramo de peso. Asimismo, para evitar complicaciones, es preferible o es recomendable administrar solamente un tercio de la cantidad calculada de nuestro déficit de bicarbonato. Recordemos que el déficit de bicarbonato va a ser el peso de nuestro paciente por 0.3 por la diferencia de bicarbonatos, es decir, nuestro bicarbonato ideal menos el bicarbonato medido. A ese déficit lo vamos a dividir entre 3. Un tercio va a ser el que vamos a pasar en las primeras 4 horas, inclusive algunas bibliografías nos marcan que hasta 6 horas tenemos para pasar ese primer tercio y el resto para las siguientes 12 horas. En casos de pacientes con insuficiencia renal, que es muy común que presenten este trastorno, vamos a administrar 1 gramo de bicarbonato 3 veces al día cuando en nuestra primera determinación encontremos un bicarbonato menor a 16, siempre y cuando nuestro paciente esté cursando con una acidosis metabólica hiperclorímica. Bueno, aquí en esta tablita vamos de forma resumida a encontrar los tratamientos. El tratamiento secundario de prácticamente todas las causas de acidosis metabólica, como les decía, hiperclorémica, va a ser el aporte de bicarbonato. Y como les dije en un principio, tratar la causa, ¿sale? Por ejemplo, las pérdidas gastrointestinales de bicarbonato. Si hay diarrea, pues bueno, las soluciones o el aporte de líquidos, corregir la diarrea ya sea infecciosa o ya sea por aumento en la motilidad gastrointestinal. Cuando hay un hilio, igual, corregir la causa, si es un desequilibrio hidroelectrolítico, si es mecánico, si hay alguna obstrucción, corregir esa causa. Fístulas pancreáticas y biliares, igual. Y la aplicación de somatostatina. Cuando hay un uso de laxantes o colestiramina, obviamente, suspender el producto y soluciones cristaloides. Así lo mismo en estas otras alteraciones. Cuando la acidosis es de origen renal, pues bueno, en las acidosis tubulares, ahí pues bueno, la base del tratamiento prácticamente es el bicarbonato y pues bueno, la corrección renal. La insuficiencia renal, pues bueno, quelantes de fósforo, la diálisis y el bicarbonato.
En el hiperaldosteronismo sabemos que su tratamiento principal es los mineralocorticoides y rara vez estos pacientes llegan a requerir el tratamiento con bicarbonato porque estos pacientes llegan a presentar acidosis metabólicas de forma crónica. Y la hiperpotasemia o hipercalemia, medidas según la gravedad, medidas anticalémicas para la eliminación de potasio y pues el uso de bicarbonato. Tenemos que existe esta guía francesa donde hubo un consenso de expertos donde nos hablan sobre recomendaciones y evidencias sobre la acidosis metabólica. Tenemos que esta revisión de la guía francesa nos hablaba o hizo un consenso de expertos sobre el diagnóstico, la evaluación, derivación y tratamiento de las acidosis metabólicas, teniendo como resultado 29 recomendaciones, de las cuales 4 fueron recomendaciones fuertes o grado 1, 10 fueron débiles o grado 2 y 15 eran opiniones de expertos. Estas recomendaciones se basaron en la escala Grave, que ahorita les voy a explicar brevemente. Y en esta ocasión solamente tomaremos en cuenta estas 4 recomendaciones fuertes, grado 1, sobre la acidosis metabólica. Bueno, en esta revisión hablaba sobre los métodos de Henderson, Hasselbalch y de Stewart como los algoritmos diagnósticos. Estos expertos utilizaron estos 2 abordajes, de los cuales ya se les habló previamente en otras clases, para poder hacer el diagnóstico de la acidosis metabólica. Asimismo, ellos tomaron en cuenta el uso de cetosis y lactanemia para también el diagnóstico de la acidosis metabólica. Asimismo, consideraban que el valor de pH, de lactato y sus cinéticas en servicios prehospitalarios y de urgencias tenían un valor pronóstico. Asimismo, hablaba del tratamiento con insulina durante la cetoacidosis diabética. No vamos a andar mucho en este tema porque ya habrá una clase propia de cetoacidosis diabética. Asimismo, las indicaciones de la infusión de bicarbonato, que esta sí vamos a desglosarla un poco más adelante, y las modalidades de ventilación mecánica durante un estado de acidosis metabólica grave. Bueno, el método para esta revisión de esta guía francesa, hubo una reunión de 12 expertos, los cuales formaban parte del consenso de emergencias francés y de terapia intensiva de Francia. Estos se hicieron preguntas que formularon de acuerdo a un formato de resultados de comparación con intervención de los pacientes, llamado PICO. Y pues bueno, en cuanto a la evaluación de estas preguntas, fue de acuerdo a la metodología GRE. El grado 1, que es un alto nivel de evidencia, era una fuerte recomendación, es decir, que debería estar hecho. El grado 2 es el nivel de evidencia moderado, es una recomendación opcional y probablemente debería de hacerse. La opción o la opinión de expertos nos habla que un nivel de evidencia insuficiente, recomendado solamente por la opinión de los expertos y los expertos sugerían esas indicaciones. Un nivel de evidencia moderado que pues era una recomendación opcional y probablemente no debería de hacerse. Y un alto nivel de evidencia nos hablaba de que es una fuerte recomendación, pero pues no debería de hacerse, ¿sale? Y estos son los grados. 1 más, 2 más, opinión experta, 2 menos y grado menos 1. Las 29 recomendaciones son estas. Los dividieron, como ya les había dicho, en la estrategia diagnóstica, la evaluación y el tratamiento. Dentro de la estrategia diagnóstica vamos a ahondar en 2 importantes, que es el lactato capilar, no debe de medirse o no debe de ser útil para el diagnóstico de la hiperlactatemia, y las cetonas en sangre son más sensibles o son más específicas que las cetonas en orina para diagnosticar cetoacidosis. Como les comento, el tema de cetoacidosis se verá en otra clase, pero las vamos a tomar en cuenta ya que en esta guía las marcan como evidencias grado 1. ¿Bien? En cuanto a las otras 2 recomendaciones fuertes que tenemos dentro de las 29 recomendaciones que hicieron estos expertos, tenemos que, igual, sobre el lactato, que la hiperlactatemia, independientemente de su valor, se debe considerar como un marcador de gravedad en el tratamiento y en el manejo y diagnóstico debe ser rápido y multidisciplinario, ¿sale?
Y en cuanto al bicarbonato, no debe de administrarse de forma rutinaria en el tratamiento del paro circulatorio, pero aparte de la hipercalcemia preexistente o el envenenamiento por estabilizadores de membrana. Es decir, que el bicarbonato no lo vamos a usar de primera línea en pacientes con paro cardiorrespiratorio, aunque nuestra primera causa sospecha del paro sea una acidosis, primero encaminarlo hacia las otras posibles causas y dejar la administración de bicarbonato en casos de hipercalcemia o de envenenamiento por estabilizadores de la membrana o otras causas exógenas de acidosis metabólica. Estas, pues bueno, son las opiniones de expertos que no vamos a andar en esta presentación. Vamos a hablar de las 4 recomendaciones fuertes de esta guía. La primera, la medición de las cetonas en sangre capilar es más efectiva que la medición de las cetonas en orina para diagnosticar cetoacidosis. Tiene una recomendación fuerte y pues los estudios que compararon cetonas en orina con cetonas en sangre fueron todos observacionales. Solo hubo un estudio prospectivo controlado que evaluó la incidencia tanto de pacientes de hospitalización y evaluación con pacientes de diabetes tipo 1, dependiendo de la automedicación, la automedición de cetonas en sangre o en orina. Es decir, estos pacientes de forma ambulatoria tomaban su medición de cetonas tanto en sangre como en orina. Y pues bueno, todos los estudios encontraron que hay mayor especificidad y el resultado diagnóstico es más rápido con cetonas en sangre y su sensibilidad pues fue comparable. Y pues bueno, las cetonas en sangre determina únicamente al beta-hidroxibutirato, que es el cuerpo cetónico más predominante en una cetoacidosis diabética. Recordemos que a nivel urinario el cuerpo cetónico que se está midiendo simplemente es la cetona. La medición del lactato en sangre capilar es tan efectiva como la medición del lactato arterial en el diagnóstico de una hiperlactatemia o una acidosis láctica. Encontramos que esta medición de lactato es insuficiente y poco eficiente, ya que no permite dar una determinación precisa del lactato arterial. Este lactato capilar es una herramienta solamente pronóstica y la mayoría de los estudios realizados en cuanto a esto fue en pacientes con ingreso a su sala de urgencia. Tuvo un bajo nivel de evidencia y pues bueno, su pobre valor pronóstico en cuanto a la medición capilar del lactato. Recordemos que la hiperlactatemia ocurre cuando hay un desequilibrio entre la producción del lactato y su eliminación. Y pues bueno, tradicionalmente las causas de hiperlactatemia se han dividido en 2 grupos, asociados a hipoxia tisular, que es el tipo A, o el tipo B sin hipoxia tisular. La tercera recomendación o evidencia fuerte es que si el lactato es útil para identificar pacientes críticos. En base a lo que comentamos en la otra recomendación, recordemos que la hiperlactatemia, independientemente de su valor, debe considerarse como un marcador de gravedad desde el tratamiento inicial, principalmente en pacientes que sospechamos de un estado de choque. El manejo diagnóstico y terapéutico debe ser rápido y multidisciplinario. Es decir, al momento de que identificamos niveles elevados o altos de lactato en un paciente con datos de hipoxia tisular, tenemos que actuar porque su valor pronóstico es importante y nos habla de gravedad. Los estudios que hablaron esto hablan de que los niveles de lactato sanguíneo inicial y el pronóstico de shock séptico y trauma son estudios de corte retrospectivos, así como observacionales y prospectivos. Y recordemos que el lactato es un índice independiente de gravedad y su nivel inicial superior a 4 milimoles en choque séptico y superior a 2 en pacientes con trauma siempre se va a asociar a un peor pronóstico. El mejor punto de corte parece ser que el lactato al 30% a la 6ª hora del tratamiento de choque séptico va a ser indicativo de mejoría o de un mejor pronóstico. Es decir, si a las 6 horas de que iniciamos el tratamiento de nuestro paciente con choque principalmente séptico, el lactato tiene una reducción de su valor inicial al 30%, nos habla de un mejor pronóstico. La siguiente recomendación, el bicarbonato no debe de administrarse de forma rutinaria en el tratamiento de los pacientes con paro, pero sí en tratamiento de hipercalemias preexistentes o envenenamiento por estabilizadores de membrana, que son los medicamentos que ya vimos en las causas de acidosis metabólica.
La alcalinización del bicarbonato en el tratamiento del paro cardiorrespiratorio se ha evaluado en 5 estudios retrospectivos y en uno multicéntrico prospectivo, aleatorizado, doble ciego y controlado. De estos estudios mostraron un aumento en la frecuencia de la reanudación espontánea a la circulación en pacientes tratados con bicarbonato, y solo uno informó disminución de la supervivencia hospitalaria en pacientes tratados con bicarbonato posterior al paro. Un ensayo clínico donde 792 pacientes no encontró diferencias entre la supervivencia entre los pacientes tratados con bicarbonato y los que recibieron placebo. Por lo tanto, el uso del bicarbonato en pacientes podría reservarse más a aquellos que presentan una acidosis con hipercalemia preexistente o, como ya les había comentado, en envenenamiento por estabilizadores de membrana. Bueno, en cuanto al tratamiento de la alcalosis metabólica, también va encaminado a la causa. Como ya vimos, hay muchas causas, dependiendo la fisiopatología, de la producción de alcalosis metabólica. Vamos a tener que cuando nuestra alcalosis metabólica es sensible al cloro, vamos a iniciar sueros salinos, isotónicos, generalmente con cloruro de potasio añadido, porque recordemos que nuestro anion gap va a estar alterado, vamos a tener un aumento de cloro y una disminución de potasio. Entonces, tenemos que hacer esa reposición. Agua o sal por vía oral, si el paciente lo tolera, quitar los diuréticos lo más posible, antagonistas H2 o inhibidores de la bomba de protones tras alguna aspiración gástrica o en pacientes con vómito incoercible. Pacientes o alcalosis metabólica que son resistentes al cloro, aquí, pues bueno, etiología según cada alteración, que ya veremos en ciertas clases programadas. También podemos utilizar espironolactona o amiloride, que ya está en desuso prácticamente, igual potasio, porque vamos a tener igual disminución del mismo, y inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, en algunos casos cuando presentamos síndrome de Bartter o aquellos pacientes que tuvieron abuso de diuréticos de asa o tiacídicos. En alcalosis extremas con pH por arriba de 7.7 o una hipoventilación significativa con valores de PCO2 mayores de 60, tenemos que valorar el manejo avanzado de la vía aérea. Asimismo, el uso de hidróxido de cloro, que va de 150 milimoles o 150 miliequivalentes en 1 litro de agua destilada o solución salina manejado de vía central. Y esto lo vamos a corregir el 50% del exceso de bicarbonato en 12 horas. Es raro en la práctica, pero sí lo llegamos a usar. También podemos usar clorhidrato de lisina o arginina, que es poco común, o ya en casos extremos, la hemodiálisis con bajas concentraciones de bicarbonato o en pacientes con enfermedad renal crónica en estadios avanzados o agudizados que nos presenten una alcalosis metabólica. Y pues bueno, para concluir, los trastornos del equilibrio ácido-base requieren un abordaje terapéutico basado en el conocimiento de la etiología responsable de dicha alteración. Y pues obviamente conociendo los fundamentos básicos de la fisiopatología, el proceso y los mecanismos homeostáticos que desarrolla el organismo. Es decir, conocer e identificar cuál es nuestro trastorno primario y qué lo está causando, y los trastornos agregados mixtos o compensatorios de este primer desequilibrio que lo esté proponiendo. Espero haya sido de su utilidad. Muchas gracias. Hasta la próxima.